Era porque vos estabas estudiando letras, ¿sí? Eso sí, entendí bien. Bueno, ¿cómo llegaste al cine? Esa sería la primera. ¿Es necesario el micrófono? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. En principio es como difícil desligarse de los mandatos familiares, al menos lo fue para mí, ¿no? Y entonces, lo primero que hice cuando terminé el secundario, muy orientado, así en relación a lo que quería hacer, fueron 3 años de ingeniería. 3 años de ingeniería porque, bueno, mi madre suponía que mi padre quería que fuese ingeniero. Esto no fue dicho, pero yo obedecía ese mandato. Y luego hubo otro mandato probablemente invisible también, con el que tuve que lidiar, que es que mi abuelo materno, Salvador Macrino, fue un poeta bastante importante de la generación del 40, 50, y Salvador se muere un año antes de que yo nazca. Entonces mi madre, con el dolor de esta muerte, no me cantaba, me recitaba poemas de Salvador. Entonces había ahí como otro mandato que era la literatura, de algún modo. Entonces cuando salgo de ingeniería, decido dejar ingeniería y hago una carrera de letras. Y me dedico a la literatura hasta los 29 años. Es decir, termino la carrera de letras y a los 29 años aparece, no sé de qué manera, el cine. Sacaba fotos, no sé de qué manera, pues nunca fui un cinéfilo, siempre fui un gran lector, pero nunca fui un cinéfilo, es decir, vi películas como vemos todos, pues, cine superacción, ese tipo de cosas, y de pronto aparece el cine, y cuando aparece el cine sí, aparece con un grado de decisión y un grado de necesidad y un grado de deseo que lo reconozco como algo propio. Y entonces de ahí en más, pero bueno, ya grande, a los 30 años, bueno, grande en relación a cuando uno decide una carrera, pero estuvo bueno, porque yo lo que pensé y pienso siempre, que de algún modo esos recorridos no son por casualidad, y que hay algo de las experiencias previas. Y en el caso de la literatura es muy claro, pero también en el caso de la ingeniería hablo de las experiencias ligadas a estudios, a preparaciones. Esas experiencias de algún modo uno las recoge. Por ejemplo, para mí el concepto de estructura me viene de la ingeniería, ¿no? Hay algo en la concepción de la idea de estructura, donde están los pilares, etcétera, etcétera, que visualmente me queda de esos estudios de ingeniería. Eso fue más o menos el recorrido hasta llegar al cine. Y eso, bueno, lo de ingeniero está bueno porque un director, digamos, construye mundos, o sea, los tiene que construir en la realidad, o sea, ahora tiene más peso. Digamos, la cuestión de la ingeniería parece que se arraiga. La cuestión, yo lo había pensado, no sabía que habías estudiado ingeniería, lo había pensado como una conexión bastante directa, ¿no?, con El Limonero y con otras películas donde vos también trabajás los textos literarios. ¿Hay algo de ese estudio que en tu manera de abordar el cine lo influyó? Sí, creo que eso da como muchas vertientes y muchas posibilidades para pensarlo, ¿no? En principio, esto, fui un gran lector, digamos, las marcas en la preparación la dejó la literatura. La literatura no solo en cuanto a su literalidad, sino a sus operaciones de lenguaje, su forma de acercarse desde el lenguaje al mundo, a su forma de ser el mundo, y fundamentalmente la impronta de los poetas. Me dejaron un modo de pensar la realidad desde las palabras, lenguaje que evidentemente no me servía, pero sí había algo en ese acercamiento al mundo, el modo en que el lenguaje construye el sentido, las operaciones
disponibles desde el lenguaje para acercarse al sentido, que para mí fueron como marcas. Y por ejemplo, en relación al limonero, no era parte de los programas de letras en ese entonces, no se estudiaba SAER en las cátedras de filosofía y letras, pero un profesor, yo me acuerdo el mandato, otro mandato, no me acuerdo quién fue el autor del mandato, nos dijo: tienen que leer a SAER. Y yo fui obediente, normalmente soy obediente a los mandatos, y el primer libro que leo de SAER es El limonero real. Y para mí fue una experiencia impresionante. No entendía nada, pero fue como una especie de epifanía. Había algo ahí para mí, ¿no?, que era como que si me hablara directamente. No entendía nada, ¿verdad? Pero entendía que había algo nuevo, algo que me interpelaba, en la pregunta central: ¿qué significa narrar? Después podemos recorrer eso, porque el cine tiene muchos mandatos en relación a qué es narrar. Entonces había una pregunta que para mí era una pregunta central, digamos, ¿qué es narrar? Y el texto de SAER me interpelaba. Entonces, esas marcas fueron dejando como una especie de residuo al que vuelvo, ¿no? Al que de algún modo vuelvo a recoger no solo textos, sino impresiones, sensaciones, modos de mirar el mundo. Yo creo que ahora tenemos los trailers de la película, no sé si algunos pudieron verla, ¿no? Algunos sí, otros no. Bueno, creo que podemos ver los trailers. Y vos, Gustavo, podrías hacer una sinopsis alguna de la película, algo que los estudiantes... Sí. No se va a dar, si no, lo dejamos de corriente y se calla. Bueno, sí, pongo primero la del día, ¿no? Dale. ¿Se ve? Sí. Se ve perfecto. ¿Mi hermana? ¿Cómo va a venir este año? Tenía que haber seguido y enterrado con él. Ella no. Yo.
Sí, el padre decidió llevar a la isla cuando todavía no había nadie. El árbol está lleno de flores y hojas todo el tiempo, frutos por todos lados. ¿Sí? Sí. Y un día que el tío estaba mal, andaba por el fondo dando vueltas, y una luz roja grande que salía del árbol. Entonces el tío se acercó y esa luz empezó a subir hasta quedar flotando arriba del árbol. Y ahí mismo apareció el ángel Gabriel, vestido todo de blanco. Y ahí el ángel le dijo al tío que lo iba a llevar con él. Y empezaron a subir. Yo te había pedido la sinopsis argumental, así para los que no la vieron, a partir de... La sinopsis sería, podría contarles el carozo narrativo que sí es tomado de la novela, y después podemos explicar por qué. ¿Cuál sería el carozo narrativo? Tres hermanas con sus respectivos maridos que habitan en esa zona de orilla de isla del río Paraná, en la zona donde Saer ubica sus novelas, que es Colastiné. Se disponen a pasar y celebrar el 31 de diciembre. Una de ellas, se llama ella, que el único personaje no tiene nombre en la novela y en la película, ella se niega a asistir a la reunión familiar porque está de luto, y eso es lo que afirma y vuelve a afirmar. Está de luto porque su hijo, su único hijo, murió 6 años atrás. Entonces, alrededor de esa negación, el día ocurre, el día va hacia adelante, la celebración va adelante, pero esa negación se hace omnipresente en el avance de ese día. Ese sería el núcleo narrativo, ¿no? que efectivamente está tomado de la novela y que es lo que estructura en verdad la película. ¿Y cómo vos recién, antes de entrar de lleno en la película, recién dijiste dos cosas que me parecen interesantes como para que desarrolles un poco más? Que te interesaba mucho las operaciones de lenguaje para nombrar el mundo, para referenciar el mundo de la literatura, y a qué operaciones, o sea, en qué estás pensando concretamente, cuáles son esas operaciones y cómo te nutrieron o cómo las llevas al cine o cómo haces imagen con eso. Podríamos pensar 2 o 3 cosas que dice el propio Saer, para tomar un ejemplo concreto y pensarlo en la película, cosas que tomamos, de las que nos apropiamos y que a mí me interpelaban y que de algún modo nos ponían en posibilidad de pensar la película. Saer dice en un momento que se hace la pregunta más política que puede hacerse un escritor, que es ¿qué es narrar? ¿Qué es narrar? Entonces él dice y define su propia intención diciendo que en algún momento de su vida como escritor, decide borrar las fronteras entre narración y poesía. Esto para mí es algo algo bien interesante a pensar, porque nos saca de los moldes habituales de lo que entendemos por narrativo, y aparece una forma de pensar. Yo diría, no es que es un poco narrativo y un poco poesía, sino una nueva forma de narrar, que tiene que ver con un conjunto de operaciones que siguen eso. Es decir, podríamos pensar, bueno, si vemos en los textos de Saer, ¿en dónde podemos encontrar esas operaciones? Entonces, por ejemplo,
para mí hay una que tiene que ver con algo que él dice, la poesía surge del tratamiento especial dado a la materia real, ¿no? La poesía surge del tratamiento real dado, el tratamiento especial dado a la materia real. Entonces, yo lo que entiendo es que hay como una operación que hace Saer, que es como una mirada sobre el mundo, un apropiarse de fragmentos del mundo, pero que entiende que esos fragmentos del mundo empiezan a generar relato en la disposición que esos fragmentos del mundo adquieren en ese relato. No sé si es claro lo que digo, es decir, si lo pienso en planos me resulta más sencillo. Yo pensaba que estabas hablando de una película, ¿no? Pero él habla de la literatura. Él habla de la literatura. Él habla de la literatura, es decir, él dice el tratamiento especial dado a la materia real, que indica dos operaciones: por un lado una observación sobre el mundo y por otro lado fragmentos, perlas robadas al mundo, pero para ordenarlas y organizarlas de una manera real, de una manera especial. Fíjense que esa operación es muy intensa, interesante e intensa en Saer, porque así como uno reconoce los lugares que Saer define, el río, y es más, uno puede reconocer lugares específicos, lo que entiende que en el modo de narrarlo, el realismo está puesto en cuestión permanentemente, ¿no? Es decir, hay un realismo puesto en cuestión, pero por otro lado hay una apoyatura de la realidad muy poderosa. Hay como un doble juego entre ese acercarse a la realidad y recomponerla desde el lenguaje. Si yo lo pienso en cine, para mí es lo mismo, ¿no? Nosotros investigamos bastante en el montaje de la película cómo hacer, por ejemplo, para que los planos de la naturaleza no se vuelvan descriptivos, que el plano del río de camarotes o de los árboles o una sombra de un árbol sobre la tierra profundicen un elemento de la narración, profundicen la narración, que la narración no esté ligada estrictamente a las acciones de los personajes. Entonces, esto es una operación que yo la encuentro en Saer. Y operaciones, por ejemplo, cómo va juntando imágenes, ¿no? Cuando van a matar el cordero, van a buscar el cordero, lo traen, el cordero se queda allí nervioso, el chico con la regadera, una secuencia que prácticamente recuperamos, que es más compleja en Saer, pero la recuperamos en la película, el chico con la regadera que riega la tierra seca, 3 o 4 imágenes y arma un montaje con esos 3 o 4 imágenes, o cómo de pronto pájaros volando profundizan algo de lo que está pasando, el modo de articular eso, que no está ligado al desarrollo estrictamente de la acción del personaje. Ahí hay una operación que me resulta muy, muy, muy interesante para pensar y con la que tengo una profunda empatía. Esa es una. Y después hay otra cosa bien interesante en Saer que tiene que ver con qué cosa se apropia de lo real, ¿no? Cuando él dice de lo real, yo pienso dos cosas. Pienso, por un lado, una escritura que podríamos llamar materialista, y que la pienso para el cine también. ¿Materialista en qué sentido? La concepción de una imagen material, un pedazo de río, un pedazo de árbol, un rostro, ¿no? En disposición para que en el montaje y en la organización del relato empiecen a decir de alguna manera en particular. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Pero la otra, que me resulta bien interesante, ustedes saben que Saer vivió la mitad de su vida en Francia. Sin embargo, toda la obra que escribe, la escribe desde su memoria, la ubica en Santa Fe, en las afueras de Santa Fe, en las islas, en el río y demás. Entonces, Saer venía una vez por año, venía a recorrer esas zonas, a recorrerlas para poder escribir. Entonces, uno podría pensarse, ¿qué venía a buscar o qué venía a ver? Y uno puede pensar, ¿venía a buscar historias, personajes? No, venía a ver el río moverse, venía a tener la percepción del tiempo, de la luz, el caballo pastando en la orilla, venía a eso. Y en el último viaje que hace, porque se va a morir, está escribiendo La Grande, la última novela,
recorre esas zonas donde ocurre la grande y va con un periodista. Y en un momento dado estaba lloviendo y Saer le muestra la lluvia al periodista y le dice, ¿ves esa lluvia? Dice, si la filmáramos, le dice, no se vería. Para que esa lluvia exista, hay que inventarla. Y ahí hay algo también de un juego doble, ¿no? Una lluvia existente, que para que exista artísticamente y narrativamente hay que inventarla, aunque uno la tome del mundo. Esa invención, esa doble cosa, ese ir a volver disponible para la escritura una sensibilidad es algo que me parece muy interesante para pensar como operación de escritura. Algo de lo que es difícil hablar, que es de qué manera me apropio o pongo disponible una sensibilidad que profundice eso que estoy escribiendo, que le dé la densidad a la escritura, que no tiene que ver estrictamente con los recursos de escritura, sino que tiene que ver cómo desde los recursos de escritura y a partir de los recursos de escritura pongo en movimiento una sensibilidad particular. Bárbaro. Sí, cuando hablabas, la verdad que hablabas de Saer y uno como lector percibe, ¿no?, ese recorte que él hace del mundo, que es muy material y a la vez es absolutamente no realista, o sea, no está reproduciendo ni una secuencia ni una percepción, hay una invención. Y a la vez cuando lo describías era la descripción del proceso de montaje de una película, ¿no? Cómo hacer que los planos profundicen la historia. Entonces me parece que fue muy claro. El otro aspecto que vos mencionaste recién, que me parece que es cierto, que es esta sensorialidad, ¿no?, de la naturaleza, de la luz, que en esta novela está en particular, y que en el cine, digamos, por la característica misma del cine, trabaja o sea, tiene esta cuestión de lo real, más material, más concreto que en la literatura. Pero algo que vos mencionabas en una entrevista que te interesaba mucho, que creo que también está en Saer, es la noción del tiempo, que recién estabas hablando un poquito de eso, de este tiempo que es presente. En la cita vos te referías a San Agustín, que era un tiempo presente, que era un tiempo pasado y el futuro que era de la espera, ¿no? A mí me gustó mucho cuando lo leí. ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Por qué no hablas un poco de eso? Bueno, yo creo que la escritura del binomio real, el texto literario, es una experiencia del tiempo también, ¿no es cierto? En muchos sentidos. Es una experiencia del tiempo desde los procedimientos más visibles hasta los más invisibles, digamos. Desde el procedimiento más visible, que tiene que ver con ese recomenzar, ¿no?, ese volver a esa frase, amanece y ya está con los ojos abiertos, y recomenzar hasta otros donde el tiempo se complejiza, de manera muy particular. Quiero hacer como una especie de paréntesis antes de ir a esa idea de San Agustín. En esta tensión que vamos a hablar después entre un guión, una película y la novela, cuando uno hace el guión, digamos, entiende que tiene que dejar de lado muchas cosas. Después podemos desarrollarlo un poquito más concretamente, pero voy a hacer una sola mención a un aspecto. Nosotros creíamos en el guión que, por ejemplo, ese comienzo, nuevamente, esa temporalidad que tenía que ver con volver a comenzar, era posible en la película. Y escribimos un guión donde había 3 comienzos. Había 3 comienzos. No saben la cantidad de reuniones de equipo que hicimos para ver cómo íbamos a trabajar con eso. Entonces habíamos decidido que, por ejemplo, un comienzo, porque tenía que volver atrás para verse algo que parecía lo mismo, pero que no era lo mismo, que tenía que verse de otra manera, pero tampoco tenía que detener la acción, etc. Entonces llegamos a conclusiones, por ejemplo, todo un volver a comenzar tenía que ver con lo mismo, pero lloviendo. Claro, eso es lo que iba a contar. Funcionaba bárbaro en el guión.
Yo les aseguro que si ustedes iban a poner plata y se los leía, lo compraban, porque era hermoso en la escritura cómo funcionaba. Yo tomé una precaución en El Limonero Real, que era, yo no había trabajado hasta ahora, El Limonero es creo que mi 10ª película, no había trabajado nunca en semanas corridas de rodaje. Es decir, yo había hecho todos los procesos de mis películas filmando a lo largo del tiempo, mucho tiempo, y editando en el medio. Es decir, con mucha reflexión de la escritura que otorga el montaje en el medio. Es decir, filmando, editando, pensando, filmando, editando, pensando. Acá no podíamos hacerlo porque había, salvo que el productor no aceptó filmar a lo largo de 8 años, para tener la luz del 31 de diciembre, entonces tuvimos que filmarlo todos juntos. Entonces, lo que yo pedí es que el montajista viniera con nosotros al rodaje. Entonces, las 2 primeras semanas dormía 2 horas, porque además de filmar y ensayar con los actores, se editaba, ¿no? Y enseguida, me di cuenta, nos dimos cuenta, que eso que funcionaba muy bien en el guión, no funcionaba en la película. Es decir, algo que parecía muy fiel a una temporalidad no era útil a la película. Entonces, que esa dimensión de la temporalidad teníamos que pensarla desde otro lugar. Y entonces un poco la idea que entendimos es que la temporalidad tenía que estar estrictamente en el presente, y el presente se tenía que complejizar, y ahí es donde aparece la frase de San Agustín como una especie de guía. San Agustín dice, todo el tiempo es presente, ¿no? Dice, habría 3 presentes, dice, el presente del presente, que sería la visión, el presente del pasado, que sería la memoria, y el presente del futuro, que sería la espera. Entonces, efectivamente, eso nos daba una clave de cómo el tiempo tenía que ir en el avance del presente, ir conteniendo constantemente la memoria de algún modo, no la memoria como me acuerdo de tal cosa, sino la memoria como densidad sensible, y la espera del transcurso del día, y que esa idea del tiempo venía para nosotros desde la percepción a reemplazar esa operación mucho más compleja de estar aparte mucho más complejo en relación, porque hay tiempos míticos en la escritura de la novela. Bueno, hay como montones de tiempos en la escritura de la novela que nosotros no podíamos reconstruir. Entonces, de algún modo, lo que pensamos es ese tiempo, cómo ese tiempo cobraba una densidad hacia atrás y hacia adelante, pero que estuviese situado en el presente. Y eso, la verdad que se percibe mucho en la película, ¿no? Se percibe en las palabras casi, ¿no? O sea, el peso de la memoria y el peso de la espera, ¿no? Los dos silencios, son como 2 silencios que son densos, la vuelven muy profunda en ese aspecto. El presente es muy profundo, se hace hondo. Contanos un poco más, ya que entraste a hablarnos del guión. ¿Cómo hiciste? Yo ya sé que no usas la palabra adaptación, podemos hacer que explique el caballero. ¿Por qué no te gusta ese concepto de adaptar una novela? ¿Sí? ¿Cómo lo pensás vos a ese proceso? Y contanos cómo fue que entraste a ese proceso con El Limonero. Sí, la discusión sobre la palabra adaptación, digamos, no es un capricho, sino es como un poner en cuestión palabras que se cargan de un sentido. No, que no sé si está bien discutirlo o no, pero sí discutir los sentidos que quedan atrapados en una palabra. Es decir, poner en cuestión lo que entendemos cuando decimos adaptación. Y quedó muy atrapada la palabra adaptación a una transcripción literal de un argumento, ¿no es cierto? La apropiación de un argumento para trasladar un argumento de un lenguaje a otro. Y entonces esa operación habla de manera muy imprecisa de lo que es el trabajo de poder llevar un texto literario al cine.